Hola, muy buenos a todos mis gomosos de la econometría. Bienvenidos a un nuevo video del Teacher de Econometría. Hoy veremos cómo utilizar variables Dummy en un modelo de regresión lineal. El contenido de este capítulo está compuesto en tres secciones. Primero vamos a ver en qué consiste la definición o una variable Dummy. Luego veremos cómo construir variables Dummy en Excel. Y posteriormente, a través de un ejemplo, veremos cómo estimar modelos de regresión con variables Dummy utilizando el software R. Entonces, lo primero es definir qué es una variable Dummy. En general, una variable Dummy es una variable discreta que usualmente toma 2, 3 o varios valores. Eso sí, estos valores deben de ser en un rango finito, en un rango establecido que no puede ser, digamos, infinito. Una variable Dummy puede ser entonces en este caso dicotómica, tricotómica o policotómica. Hablaremos de variables Dummy dicotómicas en aquel caso en donde tenga dos valores. Usualmente estos valores se recodifican como códigos binarios, ceros o unos. Cuando las variables Dummy son tricotómicas, tenemos entonces una Dummy que toma tres valores, 0, 1 o 2 o 1, 2 y 3. Cuando tenemos variables Dummy policotómicas, entonces decimos de variables Dummy que toman más de tres valores, 0, 1, 2, etc. Donde cada es un número infinito o un número no muy grande. Las variables útiles son muy utilizadas en econometría para utilizar variables discretas que describen cualidades de la base de datos. Por ejemplo, género, estrato, calificación crediticia de un cliente, la inclinación política de alguien, la raza y entre otros aspectos. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar a través de un ejemplo el software Excel para construir variables Dummy. Entonces en este caso tengo una muestra de datos que está compuesta por 7 individuos, de los cuales observo dos variables, género y estado civil. En este caso las primeras tres personas son del género femenino, la cuarta es masculina, la quinta y la sexta nuevamente son femeninos y el último es masculino. El estado civil de las primeras cuatro personas es soltero, de la quinta es casado, sexto viudo y el séptimo está en unión libre. Entonces vamos a crear para cada una de estas variables Dummy, para cada una de estas variables discretas, variables Dummy. Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta variable tiene dos categorías, por lo cual debemos de utilizar o calcular solamente una variable Dummy para esas dos categorías. Será una variable Dummy dicotómica que valga 1 si es igual a una de las categorías y 0 en otro caso. Entonces, aquí yo creo una variable que se llama DG, que quiere decir Dummy género. Lo que hago acá es poner una condición. Entonces le digo que si el valor de esta variable es igual a f, entonces que me asigne un 1 y de lo contrario pongo un 0. En este caso la variable Dummy que estoy creando vale 1 si la persona es del género femenino y 0 si la persona es del género masculino. Vemos que cuando yo creo esta variable así, entonces para todas las f's se va a crear un número 1 y para todas las ceros se va a crear un número 0. Para todas las m, se va a crear un número 0. Ahora, para la variable estado civil lo que identificamos es que hay 1, 2, 3 y 4 estados civiles diferentes, por lo cual solamente necesito crear tres variables Dummy. Una va a ser DS, que será la Dummy para el estado soltero, DC, que será la Dummy para el estado casado, y DV, que será la Dummy para el estado divorciado. Esta variable que vamos a dejar de últimas o este estado es lo que va a pertenecer, lo que más adelante vamos a identificar como un modelo de base. En este caso, si estimamos un modelo de regresión donde estén estas dos variables Dummy, el modelo de base estará compuesto por las dos categorías que omitimos, es decir, la categoría masculino y la categoría unión libre. ¿Cómo creamos entonces una variable Dummy para esta variable estado civil? Entonces, nuevamente, lo que hacemos es asignar una fórmula lógica en donde valga 1, para este caso de Dummy soltero, cuando esta variable diga soltero y 0 en otro caso. Entonces notemos que los primeros 4 individuos toman un 1, al igual que aquí nos decía que los primeros individuos eran solteros y 0 en cualquier otro estado civil. La Dummy casado hace precisamente lo mismo, lo que pasa es que ahora utilizamos casado en lugar de soltero, asignamos un 1 para cuando valga casado y 0 en otro caso, entonces miren que solamente aparece un 1 aquí en la variable casado. Y lo propio hacemos para la variable divorciado.
Entonces notamos acá, perdón, viudo, vale 1 si es viudo y 0 en otro caso. Miren por ejemplo acá, podemos ver que viudo toma valor de 1 y 0 en otro caso. Entonces listo, así es como vamos a crear variables dummy si utilizáramos el software Excel. Es muy fácil, simplemente con un formato condicional debo indicar qué categorías debo incluir, recordando omitir siempre una categoría de la variable discreta. Ahora, acá es muy importante identificar que para crear variables dummy de esta manera, el nombre que tomen estas variables dummy, digamos las variables originales, tienen que ser el mismo. Ok, ahora vamos a mirar cómo a través de un ejemplo podemos utilizar variables dummy para estimar un modelo de regresión utilizando el software Excel. Muy bien, el ejemplo nos dice que en un estudio sobre la eficacia de diferentes alimentos en la nutrición de los pollos, se toma una muestra de 71 pollos, a los que se les suministra diferentes tipos de alimento. Se desea establecer qué alimento es el que logra un mayor peso en los pollos, medido en kilos. Para ello vamos a utilizar una base de datos que se llama datos-pollos.txt. Lo primero que nos piden es construir en Excel variables dummy para la variable alimento, que se llama fit, luego definir el modelo de base, luego estimar el modelo en R, interpretar sus resultados y por último indicar qué tipo de alimento logra un mayor peso en los pollos y si esta diferencia entre el peso que logran los alimentos en los pollos es estadísticamente significativa. Entonces vámonos a lo primero, vamos a construir variables dummy en Excel para esta base de datos y para esta variable que se llama pollos. Esta es la base de datos del estudio, entonces tenemos aquí 71 registros de 71 pollos, por ejemplo el primero pesó 1.79 kilos, el segundo 1.60, el tercero 1.36, pues esta variable no es sino dividirla entre 100 para obtener los kilos. Y los tipos de alimentos que suministró están acá a un lado. La cantidad de tipos de alimentos diferentes son 6. Una forma fácil de identificar en una base de datos cuántas categorías diferentes tenemos de una misma variable discreta es hacer esta copia y luego a través de datos quitar duplicados. Él me va a indicar cuántas categorías diferentes hay. Por ejemplo, se omitieron 65 valores porque solamente hay 6 valores únicos. Entonces las categorías son horse bean, linseed, soybean, sunflower, meal y casein. Entonces tenemos 6 categorías. Como sabemos que la variable es discreta y tiene 6 categorías, entonces solamente vamos a crear 5 variables dummy. La primera variable dummy entonces se llamará D1 y será 1 cuando el alimento sea horse bean y 0 en otro caso. La segunda variable se llamará D2 y valdrá 1 cuando el alimento sea linseed y 0 en nuestro caso y así sucesivamente. En este cuadrito entonces tenemos un resumen de la construcción de esas variables dummy. Una forma importante o interesante de determinar si construimos bien las variables dummy es hacer la suma horizontal de las variables. Sabemos que un pollo solamente pudo haber estado alimentado con un tipo de alimento. Por lo tanto, si sumamos horizontalmente, si esto es el primer pollo, y sumamos las variables dummy para este primer pollo, nos debería dar 1, que quiere decir que él solamente se puede haber alimentado con uno de los alimentos. En este caso, este primer pollo se alimentó con el alimento horse bean, al igual que esos otros 9. Entonces, si sumamos a través de este comando o esta celda control, las variables dummy siempre debemos de obtener un valor de 1. Excepto para la última categoría para la cual no creamos variable en dummy, en donde va a valer 0. Esto más adelante va a ser importante porque me va a lograr identificar o evitar caer en lo que se conoce como la trampa de la variable dummy, que consiste en incluir todas las categorías de una variable discreta a través de dummies y a su vez incluir un intercepto dentro del modelo de regresión, lo cual hará que nuestro modelo de regresión no tenga rango completo, puesto que la suma de las columnas de las variables dummy será igual a la columna del intercepto, que por defecto siempre es una columna de unos. Entonces volvamos a nuestros resultados, así entonces es que vamos a construir variables dummy nuevamente para este ejemplo en Excel. Vamos a ver ahora cómo lo estimamos en R. Ok, antes de estimar el modelo en R, nos piden definir el modelo de base. Entonces el modelo total es el que tenemos aquí descrito, donde Y sub I es el peso de los pollos, alfa es el intercepto y delta D1 hasta D5 son las variables dummy que vamos a incluir para cada uno de los alimentos y al final el término de error. Entonces nos piden identificar cuál es el modelo de base. El modelo de base
por definición, es aquel submodelo donde todas las variables dummy son simultáneamente 0. Quiere decir que esta dummy tiene que valer 0, esta 0, esta 0, esta 0 y esta 0, y ese será el modelo que me quede. Cuando todas estas dummies valen 0, quiere decir que de 1 será 0 multiplicado por beta 1 eso da 0, de 2 vale 0 multiplicado por beta 2 da 0 y así sucesivamente hasta de 5. Todas pueden valer 0 simultáneamente, porque como recuerdan, nosotros omitimos la última categoría que era el alimento caseín. Esa categoría va a estar incluida entonces en el intercepto en lo que se conoce como el modelo de base. Entonces este modelo de base nos queda de esta manera, solamente me queda y sub i es igual a alfa más el término de error, donde la categoría base será el alimento caseín y estará dado por el intercepto. Ahora, vamos a ver cómo estimar este modelo utilizando el software R. Una vez abro un script a través del comando New Script por este botoncito, entonces voy a poder programar lo siguiente. Yo aquí les voy a mostrar la programación para que ustedes se puedan basar y hacer la de ustedes. Lo primero es definir el directorio de trabajo en donde tengo nuestra base de datos. En este caso pues en mi computador es en esta dirección que aparece acá. Posteriormente voy a leer los datos, voy a llamarla datos y los datos se llaman datos-pollos.txt, le doy attach y una de las formas como puedo construir dummies utilizando R es a través del comando factor. Entonces lo que voy a hacer es convertir la variable fit en un factor de tal manera que reconozca como variable dummy todas las demás categorías de esta variable. Por ejemplo, si yo voy a construir una nueva variable que se llame alimento. Alimento será factor de la variable fit que está dentro de la base de datos que se llama datos, vea que así la llamamos acá. Entonces voy a traer de la base de datos, voy a traer la variable fit y la voy a convertir en un factor. Este otro comando simplemente para determinar si la variable sí se quedó convertida como un factor. Entonces si corremos estas primeras líneas, entonces nosotros podemos leer la base de datos. Por acá ya R me debe haber creado un nuevo objeto que se llama datos. Aquí tenemos la base de datos, la misma que teníamos en Excel con las 71 observaciones y la variable fit. Cuando creo entonces esta nueva variable que se llama alimento, me va a crear un factor que me lo va a mostrar acá. Y cuando le pregunto is.factor de alimento, él me dice que es verdadero, esa variable es un factor. Y si le digo que me muestre qué es alimento, entonces él me va a traer la misma variable que está en la base de datos. O sea que visualmente es como si él no sirviera nada, pero en realidad lo que nosotros estamos diciéndole a R es que identifique esta variable que es discreta como un factor. Lo que quiere decir que convierte cada una de esas categorías en variables dummy. Por último, estimamos el modelo de regresión utilizando el comando LM porque vamos a utilizar un modelo de regresión lineal. La variable dependiente se llama weight, que es peso, y vamos a llamar modelo. Entonces weight dependerá de la variable que acabamos de crear, factor, que se llama alimento. Si yo estimo estas dos líneas, voy a obtener este resultado que tenemos acá en R. Entonces, esto es lo que nos arroja R. Estos resultados de cómo define R, las variables dummy no necesariamente coincidirán como nosotros hayamos nombrado las variables dummy a través de Excel. Por ejemplo, noten que de 1 es horse bean y de 2 es linseed, que son exactamente igual a como nosotros definimos acá. Pero la tercera variable nosotros la habíamos definido como soybean y la tercera variable para R es mid-meal. O sea que no concuerda el orden como R renombra las variables a como nosotros previamente lo habíamos hecho en Excel. Hay que tener cuidado entonces cómo R define el modelo de base. En este caso él definió el modelo de base también con casein, que es la que no aparece, simplemente porque R lo que hace es definir las variables en forma alfabética y la que aparezca de última, la categoría que aparezca de últimas será la que definirá o la que tomará para el modelo de base. Como aquí las variables están agrupadas, por ejemplo, la primera categoría corresponde a las primeras 10 observaciones, la segunda categoría para las siguientes observaciones y así sucesivamente, es decir, no están en desorden, todos los pollos están ordenados de acuerdo al alimento. Y la última que aparece es casein. Entonces lo que hace R para definir el modelo de base es
dejar la última como la categoría del modelo de base que coincide con la que nosotros quisimos poner. Y para definir las variables dummy que definirá o en que incluirá dentro del modelo, las ordenará de acuerdo a su orden alfabético. Noten acá entonces que primero es horse bean, luego linseed, luego mid meal, soybean y sunflower. Es decir, de manera alfabética H, L, M, SO, SU define cómo son las variables dummy. Recuerden, no necesariamente esto coincidirá como nosotros lo hayamos definido en Excel previamente. Entonces hay que tener cuidado cómo R ordena las variables y cómo define el modelo de base. Identificar el modelo de base, entonces sabemos que el modelo de base es aquella categoría que R no haya incluido, que particularmente la misma categoría que nosotros no incluimos. Entonces, ¿cómo se interpretan esos resultados que obtuvimos? ¿Qué es alfa? Alfa es el peso promedio de un pollo alimentado con caseín, el cual es de 3.23583 kilos. Recordemos que alfa es el parámetro que aparece en el modelo de base. Noten acá que el modelo de base solamente tiene un parámetro que corresponde a alfa. Si nosotros le tomamos el valor esperado a esta ecuación, obtenemos que el valor esperado de y sub i es igual al valor esperado de esta suma. El valor esperado de esta suma es el valor esperado de alfa más el valor esperado del error. Pero el valor esperado del error, por supuesto, por uno de los supuestos que hacemos en el modelo de regresión lineal es 0, por lo tanto la esperanza de y es igual a alfa. Y la esperanza sabemos que es el promedio, entonces el promedio de y es igual a alfa. Quiere decir que el promedio del peso de un pollo es igual a alfa para cuando todas las dummies son 0. Lo que quiere decir que como las dummies son 0 para la categoría caseín, el promedio del peso de un pollo alimentado con la categoría caseín o el alimento caseín es igual a alfa. Y eso es lo que precisamente nos está arrojando este resultado. El peso promedio de un pollo alimentado con caseín es de 3.23 kilos, porque recordemos que alfa es el que está en el modelo de base. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar los demás resultados? Entonces noten que los demás valores de los parámetros de las otras variables son negativos. Eso no quiere decir que el promedio de un pollo alimentado con la categoría horse bean o el alimento horse bean es de menos 1.63 kilos, porque no tiene sentido. Sabemos que este es el modelo de base, entonces lo que tenemos que hacer es sumar al modelo de base cada uno de estos parámetros y obtendremos de esta manera el peso promedio de un pollo alimentado con esta categoría. Por ejemplo, beta 1 es el peso promedio adicional de un pollo alimentado con horse bean, es decir, que si yo alimento un pollo con la categoría horse bean o el alimento horse bean, voy a tener 1.63 kilos menos que si lo alimentara con caseín. Si yo quisiera obtener directamente el peso promedio de un pollo alimentado con la categoría horse bean, tendría que sumar el valor de alfa a el valor de beta 1. Este caso, si lo hacemos así, nos va a dar 1.60200, es decir, 1.6 kilos aproximadamente. Entonces, el peso promedio de un pollo alimentado con horse beans es 1.6 kilos, pero el peso promedio adicional de un pollo alimentado con horse bean es de menos 1.63, es decir, en relación a caseín pierde peso. Y así sucesivamente podemos interpretar los demás parámetros. Por ejemplo, para beta 2, sabemos que para beta 2, la categoría de beta 2 es linseed. Entonces el peso promedio adicional de un pollo alimentado con linseed será menor al de uno alimentado con caseín. ¿En cuánto? En 1.04 kilos. Si yo quiero saber el peso promedio de un pollo alimentado con caseín, no el promedio adicional, sino el peso promedio, entonces sumo alfa, que es el modelo de base, más el beta 2, que es el que estoy analizando. Eso me da 2.18. Quiere decir que el peso promedio de un pollo alimentado con este alimento es de 2.18 kilos aproximadamente. Así sucesivamente lo hacemos para beta 3, para beta 4 y para beta 5, teniendo en cuenta los resultados de esta tabla. Entonces para beta 3 será sumar el intercepto más para encontrar el peso promedio de un pollo alimentado con mid-meal. Para beta 4 será el intercepto más para encontrar el peso promedio de un pollo alimentado con soybean, y para beta 5 el peso promedio, que es más para un pollo alimentado con el alimento sunflower. Muy bien, y así es como vamos a utilizar el software R o Excel para estimar modelos con variables dummy.
Espero les haya gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos veremos en una próxima sesión. Hasta luego.